Alright, estamos grabando, estamos en el aire. Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack, Sound para los amigos. Pues sí, hoy toca un poquito de Tool, por fin. Después de un año de canal, ya iba tocando pegarle un análisis o de construcción, en este caso, a uno de sus temas más emblemáticos, que en este caso se trata de Schism, ¿no? Schism. Madre mía, qué cosa más rara. No sé ni lo que significará. La cuestión, he conseguido, si os fijáis aquí, he conseguido también el proyecto. En realidad son solamente 4 pistas. Tengo una pista a la batería, en una al bajo, en otra la guitarra y en otra las voces, ¿vale? Lo que pasa es que en la pista de guitarra están todas las guitarras mezcladas, las de voz igual, y en la de batería suena en mono, se filtra un poquito de las otras pistas y tal, pero bueno, son las originales, ¿vale? Y yo creo que va a estar guay, va a quedar un vídeo guay. Lo que pasa es que voy a ir directo al grano porque ya sabéis que esto es música complejilla. Vamos a ir viendo pista por pista, intentando emular esos sonidos, ¿no? Ver cómo funcionan los riffs y esas cosas, hablar un poquito de los compases sin tampoco meternos demasiado en teoría tostona y nada. Y vamos al lío de Montepío. Vamos a fijarnos en el bajo, ¿no? Ya que lo tengo aquí puesto, fijaos cómo entra todo. Entonces ahí creo que hacemos algo así, ¿no? Eso sería con 2 notas en cada acorde, pero también podemos hacerlo así. Y a esto le complementa la guitarra, ¿vale? Que haría esto otro de aquí. Se nota bastante ruidito del amplificador, es curioso. Y juntos pues suenan tal que así. Y ahí ya nos han dado por fin la tónica, ¿no? Que en este caso se trata de un re. Estaríamos en tonalidad de re menor, ¿vale? Sí que es verdad que este tema y en general casi todos los temas de Tool, en lo que se refiere a armonía, ¿vale? A estudio de acordes, cambios de tonalidad, modulaciones y eso, pues no suelen tener demasiado. Esta gente se centra muchísimo más en lo que es lo rítmico. Este tema tiene un montón de compases extraños como 13x8, 7x8, 6x4, 5x4, 7x4. Los van entrelazando de uno a otro, de forma que, claro, la primera vez que lo escuchas es puro caos, pero en el momento en que ya interiorizas la canción y la haces más tuya, ¿no? Y ya la tienes más en la cabeza, pues llega un punto que es que lo ves algo totalmente natural, algo que fluye. Pierdes la complicación de la primera escucha. ¿Por qué? Porque esta gente tienen el arte de usarte muchísimas amalgamas, muchísimas figuras rítmicas extrañas enlazadas una detrás de otra. A lo mismo, 4 compases que van seguidos son completamente diferentes uno del otro, pero a la vez sigue sonando musical. No pasa como con otros grupos que también hacen estas cosas, pero lo escuchas y dices tú, vale, sí, esto es un circo, esto está muy bien, te lo has currado, eres un gran músico, pero sinceramente me estoy aburriendo completamente, no veo la musicalidad por ninguna parte. Sin embargo, con Tool esto no pasa. Estos 4 acordes que nos dan de presentación sería simple y exclusivamente una intro. Ya esto no va a volver a suceder en toda la canción. Ya empezamos con el riff característico, ¿no? Que tiene siempre esa figurita, ¿no? Que es el tucutupán. Que esa figura la van a estar haciendo durante toda la canción, tanto en batería como en guitarra como en bajo. El rollo este de... Que vamos a ver ya cómo entra la batería y nos fijamos un poquito en el sonido de batería, ¿no? Vale, antes de que entre la voz, vamos a fijarnos en la batería, ¿no? En el timbre de batería. Fijaos que una cosa muy característica de este tío, ¿no? Del Danny Carey, ¿no? No sé cómo se pronunciará. Es el sonido de la caja, y es que el tipo le quita la bordonera a la caja durante toda la canción. En este tema por lo menos, en el resto de canciones, en la inmensa mayoría creo que también tiene ese rollo de quitar la bordonera. Entonces, claro, suena la caja súper oscura, súper apagada. Pero es que le da todo el rollo a la canción en realidad. Si te imaginas este tema con bordonera, a mí me cortaría todo el rollo, vamos. Entonces, fijaos, voy a intentar tocar yo el bajo encima de esta entrada.
Realmente durante toda esta estrofa, que es bastante larga, ¿no? El bajo no cambia, el bajo siempre va haciendo estas figuras. Lo que sí que pasa es que en el momento en que entra la voz, la va acompañando en lo que se refiere a melodía. Va intercalando esto con esto. Fijaos, ¿no? Se lo voy a hacer aquí encima, junto con la voz. El bajo va a estar haciendo esto durante un buen rato, no sé si es minuto y pico, haciendo únicamente esto. Y la que va cambiando y agregando color a la armonía es la guitarra. La guitarra es la que sí que va haciendo distintos cambios. Vamos a fijarnos un poquito en la voz, ¿no? Vamos a escuchar un momento la voz de Maynard a pelo. I know the pieces fit 'cause I watched them fall away. Fijaos que en realidad hay dos voces a 2 octavas. I know the pieces fit 'cause I watched them fall away. Mildewed and smoldering. Ahí ya se ha metido una tercera voz haciendo un coro que me da la impresión de que es una quinta, ¿no? Efectivamente, lo que está haciendo es una quinta justa en medio de las dos voces. Mildewed and smoldering, fundamental difference. Ya solamente es eso, o sea, el arreglo de la quinta solamente es durante esta frase y después ya la vuelvo a quitar. Ahí ha vuelto a entrar la quinta. Claro, al haber mucha ausencia de terceras, que las terceras son las que te dicen si el acorde es mayor o menor, pues claro, como prácticamente nadie está aportando esas terceras, todo queda como muy sobrio, ¿no? Es oscuro, pero realmente no transmite tristeza ni alegría, porque estás usando simplemente fundamentales y quintas. Entonces es la sobriedad de la canción, ¿no? La que se transmite. Vamos a fijarnos un poco aquí en la guitarra, ¿no? Claro, si el bajo hacía... la guitarra está haciendo... Es decir, está haciendo una quinta justa por debajo de lo que hace el bajo. Vuelve a estar presente la ausencia de terceras en la armonización. Tenemos esto. Todo ultra sobrio. Vamos a ir fijándonos también en la guitarra a ver cómo va haciendo los cambios, ¿no? Al principio haciendo esto. Claro, ya cuando entra la voz sí que se queda dando simplemente un re, ¿no? La tónica. Así descarga un poco el tema para que la voz tenga un primer plano de protagonismo. Igual aquí ha vuelto a meter ese re y ahora que ya sí vuelve a armonizar con la quinta por debajo. Vale, ya cuando llegamos al communication, pues aquí ya es cuando sí se abre un poco más el tema y cambiamos un poquito la armonía. Vamos a fijarnos. Voy a coger la guitarra para cambiar un poco de tono, ¿no? Affination, affination. Entonces lo que os decía, la guitarra va haciendo esto. Voy a hacer un poco la guitarra antes de esta parte en la que parte, ¿no? Que lo que va haciendo es todo el rato lo mismo. Igual que antes el bajo se repetía durante toda la estrofa, aquí la guitarra se queda haciendo lo mismo todo el rato, solo que al principio lo hace muteado y después lo abre y después lo vuelve a mutear. Fijaos un poco en mi guitarra, ¿vale? Es eso todo el rato. Abierto y cerrado. Fijaos aquí un poco en la batería, ¿vale? En esta parte. Os la pongo sola. O sea, los platos están súper comprimidos y tienen mucho brillo y además a mí me da la sensación que en muchas partes durante la canción le meten un flanger. Esta parte estaría, por ejemplo, hablando de compases, en 13/8. Fijaos, voy a intentar contarlo encima, ¿vale? Para que lo pilléis.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 por 8. Ahí están los tool, partiéndote el cuello. Y la siguiente parte sería un 6 por 4. O sea, es bastante más sencillo. Simplemente tienes que contar hasta 6 y resetear. Sería, vamos a contarlo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastante más sencillo. Vamos a intentar medir la parte anterior que estaba en 13 por 8 con la siguiente que está en 6 por 4, ¿no? A ver si no nos volvemos locos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está chulo este ejercicio, ¿eh? Te vuelves un poco loco, pero está chulo. Bueno, nos saltamos esta estrofa porque es igual que la anterior. Otra vez la parte de 13 por 8. Vale, ya entramos en esta parte que está súper chula, que es súper rabiosa, ¿no? Voy a intentar tocar yo encima la guitarra porque me pone un poco palote. Vale, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Porque es que esta parte me flipas a lo de... Y luego ya cuando entra la guitarra no se queda todo el rato haciendo esto, sino que ya acompaña el bajo haciendo también lo de... ¿En qué compás estaría esto de aquí? Lo del tan 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 tan. Vale, sí, sería un 6x4, o sea, ahí no cambiaría, seguimos en 6x4 normal. Ahora pues, ¿qué tenemos? Otra estrofa normal y corriente, ¿no? Otra estrofa, sí, y seguimos por delante, a ver qué pasa más. Después de esta primera vuelta de lo que ya se ha repetido antes, aquí se empieza a ver un pequeño cambio. Sí, más o menos el mismo esquema, ¿no? El mismo rollo que antes, pero aquí empieza el bajo a crear nuevas armonías, fijaos. Claro, o sea, la guitarra se queda sostenida todo el rato haciendo un bucle de esto, ¿no? Y el bajo es el que va cambiando. Voy a hacer como si hubiese una guitarra rítmica más acompañando a ese bajo, ¿vale? Para no estar cambiando de instrumento todo el rato, para que nos fijemos un poco de cómo iría este rollo, ¿no? Está guapísimo. Esto lo tengo que medir porque realmente lo estoy haciendo de cabeza, pero no me queda claro qué compás es este. ¿O la batería sola? Es un 7x4. Claro, estábamos antes en 13x8 y ahora hemos pasado a 7x4. En lugar de 6x4 a 7x4. Le meten un pulso más al compás. Vamos a intentar medir el cambio de un lado a otro, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1. Hostia, no, en el último compás se lo cambian los asquerosos, tío. A ver cómo sería el último compás. 14x8 puede ser. 3, 13x8, un 14x8 y luego ya los 4, 7x4. Eso es matemática pura y dura. Voy a intentar medirlo, a ver si me sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último parece que meten un 5x4, ¿no? Y le quitan un par de golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, exactamente. El último sería un 5x4. Es decir, que toda esta parte serían 3, 13x8, un 14x8, 3, 7x4 y un 5x4. Ahí lo llevas, hijo mío. Vale, ahora ya vendría la parte esta de tranquileo, ¿no? Que todo se corta por completo y empieza la guitarra pues a hacer una pequeña figurita muy chula, que era esta.
Vale, ya estamos con la maldición de las púas. No sé dónde he puesto la púa. Esto es una auténtica maravilla. Aquí está. Aquí lo que tendríamos, antes de verlo y medirlo y tal, sería esto. Voy a ponerme en grandecito, ¿no? 1, 2, 3. Serían 3 6 por 8 y un 9 por 8. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es, señores. 3 6 por 8 más un 9 por 8. Aquí empieza el bajo a hacer una cosa muy chula. Bueno, aparte de que le mete un poquito de overdrive y flanger, ahora empieza a utilizar un whammy. Vamos a hacerlo ahora con el bajo también, que queda muy chulo. Esto de aquí, esto. A ver, vamos a coger el bajo. Llevo justo ahora 1 hora grabando este vídeo y después lo tengo que resumir a tope. Vale, aquí lo que tenemos es eso, el bajo. Le hemos metido un poco de overdrive, le hemos metido un poco de delay y utilizar el whammy, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos sería algo así. Algo así, ¿no? El tono la verdad es que no está muy conseguido, pero en fin, tampoco me puedo parar aquí 3 horas a sacar los tonos y copiarlos exactamente igual, ¿no? Pero más o menos da el pego, ¿no? Sería eso. Vale, vamos a ver qué más ocurre, ¿no? Porque esta parte dura bastante tiempo. Aquí aparece un pequeño sintetizador, que es esto que hay aquí, ¿no? Aquí aparece un pequeño sinte que hace esto. Pero bueno, eso, la cuestión es que apreciéis que ahí hay un sinte que va aportando su rollete y que está guapo. Vamos a ver cuando entra la voz y el bajo también empieza a cambiar un poquito la armonía. En lo que se refiere a compases estamos igual, ¿vale? 3 6 por 8 más un 9 por 8, esto sigue exactamente igual. Y aquí lo que cambia la armonía es el bajo, ¿no? Claro, sería en plan de... Queda muy, pero que muy guapo. Y ahora que ya sí que nos quedamos en el re, porque viene la parte final absoluta. Vale, voy a coger la guitarra. Dejamos ya el bajito. Vale, a partir de aquí sería, ¿no? Sería un 5×4 lo que hace ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1. Y ahora vamos a medir cómo sería la siguiente parte. Ostras, esto es una locura. Creo que es un 8×4 más un 5×4 más un 9×4 más un 5×4, creo. Vamos a intentarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Es eso, exactamente. Vale, para interiorizar un poquito más esta parte dentro de mi mente cósmica, voy a tocar prácticamente hasta el final. No sé hasta dónde llegaré, porque esto es una locura y me pierdo bastante. Pero voy a intentar tocar toda esta parte hasta el final con la guitarra, ¿vale? A ver qué tal sale.
Fijaos que por fin, al final, es un 4x4. No puede ser verdad, pero sí, es un 4x4, señores. O sea, es que ya los 4x4 me parecen raros después de escuchar esta canción. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto es para los mortales, esto sí lo entiende el ser humano normal, de a pie. En fin, señores, yo ya lo siento, yo no doy ya más de sí, estoy totalmente embotado, no sé lo que está pasando alrededor de mi vida, así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es subtitular en todo caso los compases que son en la parte cuando la he tocado, ¿vale? Porque si no este vídeo va a durar mucho y mi salud mental también va a acabar bastante atrofiada. Y nada más, amigos míos, espero que os haya gustado este vídeo, esta locura rítmica, este vórtice amalgático sensorial, y si es así, por favor te lo pido, déjate un like, es súper importante si quieres que analice cosas así más complejas, aunque por mi salud mental debería dejar de hacer esto, porque acabo muy embotado, pero bueno, es algo que creo que os debía porque sois muchos fans de Tool en el canal, y aunque sois una minoría, me gusta que estéis todos contentos, ¿vale? Probablemente casi 100% seguro este vídeo estará desmonetizado por temas de copyright, al igual que el resto de mi canal, así que si te apetece apoyarme, tengo un Patreon, tienes el link en la descripción, ahí puedes apoyarme desde $2 al mes, y encima yo te doy recompensas, así que bienvenido será por parte y por la mía. Nada más que añadir, nos vemos en un próximo vídeo. Bye.